Ahora sí. La clase esta va a estar buenísima. Es de paradigma funcional. ¿Cuántos de ustedes conocen algo de paradigma funcional? ¿Trabajaron con esto? Bien, ahí levantar la mano. ¿Qué conoces? Lo que vi en el taller de álgebra en exactas, con los Haskell. Ah, muy bueno. ¿Hiciste exactas en un tiempo? El primer cuatrimestre. Ok, muy piola. Bueno, exactamente. En exactas, en álgebra, cosa rara, ¿no? Una materia de matemática, ven funcional. No es tan raro, después cuando aprendemos qué es la programación funcional, es bastante cercano mucho más cercano a la matemática que el resto de lo que vieron de computación, si quieren. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice es que es declarativo, bueno, dice que es declarativo ahí, créanme, que se centra en el concepto de funciones, digamos, el paradigma funcional, como bien indica su nombre, trata de funciones, trata de declarar funciones y que las funciones interactúen entre ellas. ¿Cómo interactúan? Bueno, no es que mágicamente, obviamente lo tienen que programar, pero la idea es que sea todo un encadenamiento de funciones. Y eso es lo que básicamente nos dice el cálculo lambda, que está basado en el concepto del cálculo lambda. Que el cálculo lambda es justamente un sistema formal matemático, como puede ser el sistema numérico para tipo que ustedes trabajan, digamos, día a día. Es lo mismo y su objetivo es el de poder expresar la computabilidad de ciertas funciones. Y de hecho, todo lo que se puede expresar con cálculo lambda significa que algo es computable. ¿Qué significa que es computable? Que nosotros podemos programar y hay un programa que lo va a poder resolver. Si no lo puedo expresar en términos de cálculo lambda, es que no es computable. Es decir, por más que yo me rompa la cabeza y lo trate de llevar a la compu, no se va a poder resolver. Esto es una premisa totalmente fuerte. Tiene mucha correlación con otro tema que es máquinas de Turing, que es un tema que no vamos a ver en la materia, es una materia de teoría de algoritmos 1 o incluso otra materia que exista de computabilidad más adelante. El plan nuevo no sé si va a estar. Teoría de algoritmos. Teoría de algoritmos va a ser, bueno, ahí van a ver máquinas de Turing, posiblemente, y bueno, es todo lo que tiene que ver con computabilidad, con todo lo que es, digamos, qué problemas de la vida real, o problemas en general, yo puedo llevar a que puedan ser resueltos por un algoritmo, ¿no? Y el cálculo lambda lo que tiene es que se expresa todo en funciones, como si fueran funciones matemáticas, y es una notación bastante simple, digamos. Tiene reglas bastante básicas que me permiten con muy pocos símbolos poder escribir expresiones que representan un algoritmo capaz re complejo, ¿no? Obviamente implicará muchas más líneas que un algoritmo simple, pero digamos me lo permite el sistema de notación en general. O sea que eso ya de por sí es un lenguaje matemático, por lo tanto tiene sentido que se dé como parte de una materia capaz del departamento de matemática, ¿no? Pero es común que en otras materias del mundo, en otras universidades del mundo, en materias de matemáticas se dé programación y en particular se dé programación funcional. Es el mismo caso que discreta, departamento de matemática, pero nos sirve bastante a nosotros. Sí. Bueno, varios de esos conceptos de cálculo lambda son tomados por la programación funcional para llevarlo a cabo, ¿no? Y cosas que, por ejemplo, no permite el cálculo lambda, porque ya lo permite con el uso de funciones, no se usan controles de flujo. Los controles de flujo son, por ejemplo, el if o el else. O sea que dirán, ¿cómo mierda programamos sin un if? ¿No? Bueno, vamos a verlo. O sin un for. ¿Cómo itero? Bueno, vamos a verlo. Pero en teoría, teóricamente, no deberían ni tener que usar, no debería ser necesario usar if, else o un for o un while. No deberían. Obviamente es cambiar el mindset completamente. Pero bueno, es parte de la premisa. Y no significa que sí o sí lo tengan que hacer. Es todo la teoría y, digamos, el axioma de que se puede hacer. No es que porque programa funcional no lo van a poder hacer nunca. Lo van a poder hacer porque los lenguajes lo permiten. Pero bueno, la premisa inicial es que no son parte del idioma del paradigma funcional. Bueno, sigamos a la siguiente diapo. Esta sí no se va a ver nada, ya se los digo, porque yo no lo veo casi en mi compu. No, esta. No, te pasaste. No, ¿está mal el orden? No, ahí está bien. Así es como ok, lo abrí esa recién. es la próxima, está bien. Bueno, no se ve nada, es una línea de tiempo. Donde básicamente en 1936, créanme que acá dice 1936, Alonso Church, que es el inventor del cálculo lambda, junto a Klein, que es otro chabón, pero no le dan tanta relevancia, se ve, diseñan lo que es el cálculo lambda. Es más o menos al mismo tiempo, o por la misma época que Turing desarrolla el concepto de máquina de Turing, y que encima hay una correlación 1 a 1, que bueno, hay una demostración famosa que
todo lo que está escrito en términos de máquina de Turing. Estoy intentando Se puede mejorar escribir en el. cálculo lambda, Estoy viendo y si puede viceversa. mejorar. Después, casi 30 años más tarde, hay un chabón que se llama John McCarthy que publica, a partir de esta teoría, un paper con un primer lenguaje funcional de programación que se llama Lisp. Lisp es el primer lenguaje funcional que surge, que básicamente se basa en todo en escribir cosas con paréntesis. Si no me creen, es todo como con listas. Todo está escrito con listas, ¿no? Que se dividen por paréntesis. Digamos. Ahí va, vamos a ir. Estoy viendo si Ok. puedo mejorar. Bueno, es el primer lenguaje funcional que se crea. Y de hecho es hasta hoy en día de los lenguajes funcionales más adoptados, si se quiere, pero es puramente funcional, o sea, no permite otros paradigmas. Es estrictamente funcional. Más adelante, en la década de los 70, surgen otros lenguajes de programación, como es ML, no es de Machine Learning, es otra cosa, que también está inspirado en lenguaje funcional y que sirve para... o sea, el objetivo que lo diseñó una universidad, que es la Universidad de Edimburgo, fue el de poder demostrar teoremas mediante sintaxis programática, ¿no? Después, durante toda la década del 80 no se avanzó nada prácticamente con esto, o sea, sí se avanzó, digamos, surgieron un montón de lenguajes funcionales que iban creando universidades de distintos lados, contribuidores individuales y todo, pero no tenían un estándar claro. Hasta que en el 90 se arma, por consenso de varias gente que estaba trabajando en esto, un lenguaje estándar que pasa a ser Haskell, que se publica en 1990. Haskell es el primer lenguaje funcional que tiene como una adopción y un estándar consensuado entre varias personas del rubro. Y de hecho es hoy en día por ahí el lenguaje que más resuena cuando se habla de funcional. Si bien por ahí no es el más utilizado, porque de hecho si por ahí van a los lenguajes que se usan en repos de GitHub, Haskell no va a estar entre los primeros ni a palos, porque obviamente al ser estrictamente funcional hay mucha gente que decide no hacer cosas con eso, es más una cuestión didáctica, pero para aprender cosas de funcional es un gran lenguaje. De vuelta, en la industria seguramente no se usa porque tiene un montón de cosas que la programación más, que no es declarativa, sino que es imperativa, facilita mucho más la programación en ese sentido. Pero bueno, ahí surge Haskell y a partir de ahí ya empiezan todos los lenguajes más conocidos, como por ejemplo de la misma década Java, y a lo largo de los años varios de los lenguajes fueron adoptando conceptos de funcional y los fueron agregando a sus lenguajes. Al punto que hoy en día casi todos los lenguajes que surgen y de la industria tienen conceptos de funcional incorporados. Lo que se llama lenguajes multiparadigma, ¿no? Lo que hablábamos en la clase anterior. Bien. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las características principales del paradigma funcional? Las características principales que podemos encontrar es que los programas escriben todo como funciones, ¿no? Es lo que decíamos, se basa en escribir funciones y que las funciones interactúen, llamen a otras. Digamos que el objeto principal y el tipo nativo de la programación funcional son las funciones. Después está lo que se llama funciones puras, que eso por ahí van a haber diferencias con las funciones que escribieron hasta ahora en algoritmos 1 y 2. Datos inmutables, ahora vamos a ver bien qué se trata, y bueno, lo mismo lo otro. Funciones de primera clase, funciones de orden superior, que los que llegaron a cursar por ahí algoritmos 1 con ensaya, no sé en otras cátedras, pero se llegó a ver algo de funciones de orden superior. Composición de funciones, que eso pueden pensarlo también como en matemática, ¿no? Cuando hacen G de F, tipo, bueno, es lo mismo. Pero llevado a programación. Y de recursividad, que recursividad es súper importante porque es la herramienta que vamos a tener para, si no tenemos fors y whiles, bueno, ¿cómo iteramos? Bueno, justamente recursividad nos va a dar esa posibilidad. Entonces, siguiente. Vamos a hablar del primer concepto, programas con funciones. Responde cuando quiera. Ah, tarde. Raíz. ¿Y no querés cambiar de ventana? Ahí. Bueno, no es Sí, esa. sí, ahí está. No es esa, no es esa. Es el OBS igual. Pero no es esa. Ah, ahí está. Es esta. Programas como funciones. Un programa puramente funcional, como dice ahí, lo estoy leyendo para que lo puedan entender. Un programa puramente funcional se compone mediante la aplicación y composición de funciones. Un programa puede definirse como una lista de definiciones de funciones que luego se consiste en evaluar esas funciones siguiendo las bases establecidas por el cálculo lambda. Por ejemplo,
esto es bueno, el típico diagramita de funciones con el dominio y el codominio. De ahí recibe una entrada y escupe una salida, ¿no? Eso es lo que ya saben de una función matemática, recibe una entrada y da una salida, que siempre es determinístico, ¿no? Eso también es importante. Bueno, dale. Solo hay que hacer clic. Ok. Ok. No se apaga tu compu, ¿no? Bueno, joya. Bien. Entonces sí, todo vamos a escribirlo con funciones. Las funciones van a ser puras, o se espera que sean puras. ¿Qué significa funciones puras? Que no utilizan datos fuera del scope de la propia función, es decir, no van a recibir parámetros y editar esos parámetros, o sea, editarlos y que afuera se vea reflejado esa edición, no debería pasar. O sea, como todo lo que pase dentro de la función, para afuera no importa, no va a cambiar absolutamente nada. Es lo mismo que dice el segundo ítem, que no tiene side effects, no puede modificar el estado externo. Entonces, la función es una caja cerrada que recibe una entrada y escupe una salida. No hace nada más, no modifica el resto del entorno. Y como dije antes, son determinísticas como las funciones matemáticas. Sí. O sea, no se usan punteros ni No se usan punteros, nada no. por referencia. No. No. A ver, pueden recibir punteros y eso, pero no van a modificar Claro. el estado. De vuelta, esto es todo teórico, ¿no? O sea, no significa que cuando vayan a programar lo van a tener que cumplir a rajatabla estos conceptos. Pero sí, si quieren hacer algo estrictamente funcional o quieren programar ustedes un lenguaje funcional, tendrían que tenerlo en cuenta como parte del modelo mismo del lenguaje. Bueno, ahí hay un ejemplo que no es muy explicativo, pero es una función sumar que recibe dos inputs A y B y devuelve una salida que es la suma, ¿no?, de A y B. Este no se ve nada, directamente. Básicamente acá en la primera tenemos una variable que es un total, o sea, es un número que arranca en cero, ¿no?, un acumulador, y la función incrementar, que como es una función que está declarada, o sea, como esta parece ser una función global, una variable global, incrementar va a poder modificar la variable, pero esto no es programación, o sea, esto no es una función pura. ¿Por qué? Porque accede a datos externos y aparte modifica el estado externo de la función, o sea, modifica el estado de total. Entonces, esto sí sería una definición más funcional, que es una función que recibe como parámetro un int, suma 1 y devuelve otro int, ¿no? Entonces, el resultado es el de incrementar el valor y sumar, no modifica el estado externo. Bien, ¿cuál es el beneficio de las funciones puras? La primera es que son muy fáciles de entender. ¿Por qué? Porque como al no recibir estado externo, tipo la leo y yo sé lo que hace, porque no va a modificar nada que esté fuera del scope de la función. Entonces es mucho más fácil de entender. Así como también son fáciles de entender, son fáciles de combinar. ¿Por qué? Porque todos los programas tienen entrada y todos los programas tienen salida. Y yo puedo concatenar una función que recibe una entrada que escupe otra, entonces la encadeno con la otra. Entonces si yo tengo una función que recibe un entero y devuelve un entero, y después tengo otra que recibe un entero y devuelve un flotante, puedo encadenarlas. Al revés no, pero lo mismo que cuando tenían G o F, o sea, tenían que hacer que el dominio y el codominio macheen. Es igual que en análisis 2. Son fáciles de testear, de vuelta, porque es mucho más fácil testear funciones que tienen un scope reducido y solamente se limitan a tocar lo que toca la función y no tiene estado externo. Y testean una entrada y una salida, es fácil, es tipo, meto algo y yo sé lo que tiene que salir, entonces el test es bastante sencillo, es tipo, bueno, tiene que salir esto. Son mucho más fáciles de buguear, por lo mismo, son fáciles de paralelizar. ¿Qué significa paralelizar? Que yo puedo tener varios procesadores de la computadora, por ejemplo, o varios hilos de la computadora ejecutando funciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al no modificar estado externo no puede haber colisión de que dos funciones modifiquen al mismo tiempo el mismo estado, lo cual llevaría a inconsistencias. Son idempotentes. Esto es súper importante. ¿Qué significa idempotentes? Que multiplicadas por sí mismas dan la misma. Eso en términos de álgebra sí, pero significa que básicamente yo aplico dos veces la misma función y el resultado es el mismo. O sea, si yo aplico a f de 4 y me da un i, si yo aplico f de 4 infinitas veces me va a dar siempre i. Es así, siempre le va a dar lo mismo. Y son memorizables, que significa que
el resultado es cacheable. ¿Por qué? Porque como el resultado es determinístico, no va a cambiar nunca. Una vez que ejecute esa función, es fácil guardar el valor, porque yo sé que si la quiero ejecutar de vuelta, devuelvo el valor que ya calculé antes. Total, sé que no va a cambiar nunca. Entonces, ese es el beneficio de las funciones puras. Pasemos al otro detalle súper importante, que es el de datos inmutables. Así como dijimos que no se puede acceder a estado externo en las funciones, también una vez que creamos una variable o un objeto o lo que sea, una vez que se crea, su estado no debería cambiar más. Se espera que no cambie más. Es parte de, digamos, o sea, es un concepto del cálculo lambda. O sea, no debería poder cambiarse el estado de una variable. Distinto es que yo pueda asignarle a la variable otro valor. Eso se puede hacer. Pero el valor en sí al que apunta la variable no se puede modificar. Digamos, yo le puedo asignar otro valor. Si tenía un 4, yo le asigno un 8, está perfecto. Pero no puedo pretender que ese 4 se lo modifico a otra cosa. Mauricio, llegó un proyector nuevo. Después, como decíamos, al ser que no pueden modificar variables que reciben por parámetro, porque estaba fuera de lo que podían hacer las funciones, sí, no van a poder modificar los datos, ¿no? Van a ser inmutables para la fuera también. Y finalmente, a ver, me sé un poquito mejor, pero igual está medio... ¿Cómo? ¿Qué cosa? Sí, si esta anda mejor, tipo de una, porque... Sí, porque encima tienen bastante texto las cosas, y código, así que está bastante mejor si se cambia. Aparte ya probamos para las siguientes. Bueno, hacemos una breve pausa. ¿Hasta ahora se entendió todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No lo conecté, ahí abajo. ¿El HDMI cuál usaste? ¿Podés repetir la definición de cálculo lambda? La definición de cálculo lambda es un sistema, te la voy a leer de una que tengo acá justo abierta. Dale. Te leo lo que dice un artículo de alguien que sabe mucho más que yo, que dice, el cálculo lambda es, en principio, una notación simple para funciones y aplicación de esas funciones. Las ideas son que una función se aplica un argumento y se forman funciones por abstracción. ¿Por qué se forman por abstracción? Porque, digamos, yo puedo definir cómo debe comportarse una función, después yo cambio el input o bindeo variables distintas y el resultado debería poder yo llegar al mismo, no importa cuál sea lo que yo le indique. Pero básicamente es un sistema de notación computacional para poder determinar si un algoritmo es computable o no. Ese es el objetivo del cálculo lambda. Se ve mucho mejor, sí. Tremendo. Es otra cosa. Sí, Ahora sí. Ahora se ve mucho más grande. Es la de Bedelia, ¿te la doy? No, igual, no, como dije en la clase pasada, cálculo lambda es un tema que puede ocupar una materia entera, cosa que no vamos a ver. Lo que vamos a ver es que la programación funcional se basa en cálculo lambda. ¿Por qué no vamos a usar cálculo lambda? Porque básicamente no es estrictamente programático, es una cuestión matemática. O sea, podría haberse cálculo lambda en una materia del departamento de matemática, discreta si se quiere. Se puede ver en una materia de computación, sí, porque está estrictamente relacionado. Pero si vas a la definición de cálculo lambda es toda matemática. O sea, el paper de cálculo lambda es un choclazo matemático. Bien. Mira. Ya justo la grabación era obvio que iba a fallar. Ahí está, ahora sí. Nice. No paramos de grabar en el medio, ¿no? No. Está bien. Bueno. ¿Por qué no nos dieron este de entrada? Es que después te explico. Ok, se lo robaron. Bueno. Y finalmente, lo que decíamos de los datos inmutables es no se modifica más su estado una vez que se asigna. Una vez que se crea, digamos, ese dato ya no se modifica más. Y, obviamente, como dijimos antes, no se puede recibir algo por parámetro y modificarlo. Eso está prohibido, digamos, por la teoría del cálculo de la programación funcional. Y los valores que devuelven las funciones están ubicados en otras ubicaciones de memoria. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, si yo corro una función
y ejecuto y me da un resultado, eso se va a guardar en un lado y si lo ejecuto se va a guardar en otro. O sea, tampoco se van a pisar nunca los valores de las funciones, ¿no? De lo que retornan. Pero eso como cualquier lenguaje decente. Si querés pasar la diapo. Oh, fuck. Parece que estaba funcionando joyo, No, te pasaste. Te pasaste. Un poco de vaso. No, te pasaste. ¿Para atrás? Sí, para atrás. Es que acumula y después pasa todo directo. Ah, ok. Raísimo. En algoritmos también nos pasaba. Está bien, está bien. No pasa nada. Bueno, mientras voy hablando, porque igual es una diapo que no tiene casi nada escrito, que es el beneficio de usar datos inmutables. Nos beneficia en el sentido matemático, si se quiere. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil expresar, o sea, es mucho más análogo a la matemática el no cambiar el estado de las cosas que sí cambiarlo. Porque, por ejemplo, en la matemática no existe el concepto de variable como algo que cambia de estado durante el tiempo. No, o sea, yo creo un valor y ese valor después lo sumo o lo multiplico con algo, pero se crea otro valor nuevo. O sea, la evaluación de cada expresión me da un resultado nuevo. Entonces tiene mucho más analogía con la matemática. Después todo lo que es concurrencia, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, si nosotros tenemos varios procesadores o varias computadoras o varios hilos de la misma computadora toqueteando las mismas cosas, nos puede llevar a errores. Y por eso la programación concurrente, que la vamos a ver más adelante, hay que tener un montón de cuidado y de chequeos antes de poder, y de mecanismos para poder editar todo de forma segura. En el caso de la programación funcional, como todo es inmutable y no vamos a tocar estado común, nos abstraemos de todo este problema. Entonces, nada va a cambiar atrás de nuestras espaldas, no va a haber efectos secundarios de ningún tipo que después de ejecutar una función. O sea, no voy a ver que se aumentó en la cuenta bancaria de nadie después de haber ejecutado una función, porque no tiene nada que ver. O sea, eso es un estado aparte y no se va a ver modificado. No puede haber no puede haber objetos mal inicializados. ¿Qué es esto? Tipo, en programación orientada a objetos o procedural, yo puedo ir creando un struct o un objeto con el tiempo. Acá no, porque una vez que lo creo ya no lo puedo modificar. Entonces, sí o sí, todo lo tengo que crear en un determinado momento y tiene que estar completo en ese momento. Entonces, ya no nos vamos a encontrar con que haya objetos que estén mal inicializados o estén incompletos al momento que yo opere con ellos. Entonces, eso también me da un montón más de seguridad al respecto. También lo que me permite es que si yo ya verifiqué que un valor es correcto, no lo tengo que verificar de vuelta. ¿Por qué? Porque no va a modificarse. Entonces, una vez que yo verifiqué que un valor es correcto, listo, ya está. No tengo que volver a hacer otro chequeo de que si alguien más lo modificó, no va a pasar. O si yo lo modifiqué más, tampoco. El caché, ya en términos de optimizaciones, el caché es mucho más sencillo porque de vuelta las cosas no cambian. Es mucho más fácil retornar valores que estén guardados de antemano porque yo ya sé que van a ser siempre los mismos. Es mucho más fácil cachear cosas. Y bueno, bastantes más. Todas esas son ventajas de trabajar con datos inmutables. ¿Podemos siempre trabajar con datos inmutables? No, lamentablemente no. Ya de por sí, si trabajamos con base de datos, es trabajar con datos inmutables. Y hay problemas de la vida real que son cosas mutables, lamentablemente. Pero bueno, en términos algorítmicos, hay un montón de cosas que se pueden representar con datos inmutables porque es calcular algo o procesar algo. Y no necesariamente tenemos que guardar un estado que en el tiempo se va a ver modificado. Pero bueno, eso es lo bueno de programación funcional. Para cosas algorítmicas, podemos aplicar programación funcional y es mucho más ameno en ciertas cosas. Para cosas de estado, no. Bien, funciones de primera clase. Gran tema. ¿Qué significa eso? Las funciones son de primera clase en la programación funcional, en el problema funcional. Bueno, significa que las funciones son un objeto más. Y de hecho, como dijimos, es el objeto más importante en la programación funcional. La función es un tipo. Es un tipo como puede ser un int, un booleano, un string, lo que sea. Y al ser un tipo más, ya se comportan como cualquier otro objeto. Lo puedo pasar como parámetro, lo puedo guardar en una variable, puedo almacenarlo en memoria, o sea, un montón de cosas. Bueno, de hecho, todas siempre se almacenan en memoria.
Pero bueno, ahí pueden asignarse variables, pueden pasarse como parámetros y pueden ser devueltas como otras funciones, eso es bastante importante también. Entonces ya a partir de eso trabajo con las funciones como cualquier otra variable. De hecho acá defino dos funciones. Una que es devolverme el volumen, el área de... No, pará, ¿por qué dije? No, cualquiera. Sí, perdón. El cuadrado un número. El volumen y el área, sí, o el cuadrado y el cubo un número, sí, no sé por qué lo pensé en términos de... Porque cubo y cuadrado pensé que eran cosas, tipo como objetos geométricos. No, bueno, está bien. Hacer el cuadrado o el cubo de un valor y yo lo guardo después en f. Por ejemplo, acá yo tengo una variable f, perdón, esto no se ve bien. Vamos a ver. Acá, f de guardo cuadrado. Entonces, esta f va a ser de tipo función. Después, yo si quiero, invoco a esa variable con un parámetro que obviamente acepte, ¿no? Un entero, f2, y que va a imprimir. Va a imprimir el cuadrado, o sea, va a imprimir 4. Pero después, yo a esa variable le puedo asignar otro valor, como dijimos, o sea, a las variables sí pueden reasignarse, eso no hay problema, pero la función cuadrado sigue viviendo ahí, ¿no? No se modificó. Y después yo le asigno cubo y opero con f como si fuese cubo, como si nunca hubiese existido cuadrado ni hubiese tenido el valor cuadrado. ¿Qué ventajas le ven a esto? ¿Qué ventajas le ven que yo puedo tratar a una función con una variable más y... Puedo manipularlas. Puedes manipularlas. Como ordenar más fácil. ¿Cómo? Mezclarlas más fácilmente. Puedes mezclarlas más fácil. Sí, perfecto. También te podés abstraer de qué función te pasan, ¿no? Y acá me voy a meter tipo en un... a ver si voy a escribir. Por ejemplo, en matemáticas si ustedes quieren definir, no sé, tipo... Bueno, No sé dónde es. tipo, no sé. Y de f, tipo, pueden ustedes definir la función integral que recibe una f de x, ¿no? O sea, esto es una función matemática que recibe otra función y me devuelve una función nueva. O sea, pasar la f en una función que no importa cuál sea, me va a devolver otra función nueva. Incluso acá podría ser incluso definida, ¿no? A y B. Acá le pongo B y A. Y ves, esto básicamente es una función que me devuelve otra función, ¿no? Pero en nomenclatura matemática. Bueno, en la programación podemos hacer lo mismo. Y esta f, lo que implica es que yo puedo generalizar el concepto de una integral definida o indefinida, depende de cómo lo escriba esta ahí. Que nada, no me importa el valor de f. Entonces yo le puedo pasar a f cualquier valor, y esto es lo que me va a permitir operar con funciones de primera clase. Esto es lo que me da la posibilidad de operar con funciones de primera clase. Que yo puedo pasar funciones como si fueran otro tipo más y que son parametrizan el resultado que yo quiero, ¿no? Pues después yo evalúo o sea, el resultado que esto me dio, que me va a dar una función que no está metida en la integral, me va a dar por n, no sé. Después más adelante me va a dar 3x cubo, por n, no tengo ni idea. Y después sí ya opero con esto, ¿no? Pero esto va a depende del f que yo use. Y por ahí no me importa el f, porque va a cambiar, depende del problema que yo quiero solucionar. Así que nada, ese es el poder de tratar a las funciones como un parámetro más, como un tipo de variable más que puede ayudarme y ser argumento de otras funciones de mi programa. Así es. Entonces es como funciona el cálculo lambda, que uno empieza a armar funciones a partir de funciones, y esas funciones le devuelven funciones a otras, y vas armando un algoritmo solamente tratando con funciones. Lo cual es súper grosso, porque implica que lo podemos escribir en términos matemáticos incluso. Entonces la programación funcional es algo que se puede escribir completamente matemáticamente en un pizarrón. No lo van a hacer, porque no. Ustedes vienen acá para programar, pero... Más o menos en el parcial, sí. En el parcial por ahí sí, pero sí. No van a ver cálculo lambda igual. Hay que ser justos. Sí. Lo único que diferencia es si a f, pensando en programación de objetos, le asignás una variable que se llame función y lo pasás a la función i, ¿es medio lo mismo?
O sea, vos decís que en objetos, vos tendrías un objeto que sería la i y vos le pasas una f, digamos. Claro. Bueno, pero el concepto de pasar f's, como de pasar punteros a función si quiere, o pasar funciones, es algo que sale del funcional, digamos. Ok. Es un concepto funcional. Digo, se puede programar funcional en objetos. Obvio, sí, Escala, sí. escala es de objetos también. Scala es multiparadigma y es como está basado en Java, tiene objetos. Me, O sea, me estás spoileando, pero. bueno. De hecho, todos los archivos son .class. Exacto. Son todas clases en Scala. Nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Si no entendieron eso, tampoco pasa nada, pero como otro color, paselo. Ya tengo dos cosas para agregar. Perfecto. Ya estamos grandes, estamos en algoritmos 3. ¿Cuándo ya usamos funciones por parámetro? Está bien, pero ¿en qué escenarios? ¿El borrado de qué? Cuando iterábamos una función. Una función de comparación, tipo para el heap, pongamos, alguien dijo para recorrer tipo el iterador interno también usamos Alguien función dijo de algo del comparación, hash. ¿Qué recibe el hash, por ejemplo? La función de hash. Una función de hash. que es discutible igual si está bien o no. El discutible si está bien o no, pero es algo que muchas veces se permite recibir la función de hash por parámetros. Porque yo quiero poder hashear de una forma u otra dependiendo de los tipos de datos que tenga. Por ejemplo, yo tengo una función de hash que es más óptima para un tipo de dato que para otro. Sí. Bueno, iterables, iteradores, como dijeron. Función de comparación para el heap también. De hecho, lo que es el iterador interno, pasar una función y que itere, es súper funcional, tipo, es esa línea. Digo, porque es justamente especificar qué queremos y no cómo. Digo, van a ver que es eso de pasar tipo una función a otra y olvidarnos de cómo funciona por adentro, tipo, eso es súper funcional. El iterador interno de la lista es súper Sí. funcional. Y tengo una pregunta, ya, a ver si está prestando atención. ¿Qué es lo que está ahí que está mal de lo que había dicho Nacho que no se podía hacer en funcional? Que cambia el valor de la variable. Bien, f, si bien en escala está permitido porque hay dos tipos de variables, mutables e inmutables, en este caso es mutable, funciona este código, estamos cambiando un valor. Este código tampoco es es discutible, no es funcional. Pero para mí, o sea, asignación no importa, porque no estamos cambiando el valor de cuadrado. Ya sé, pero Cuadrado no cambia. para ser exquisitos debería ser otra. Igual es anecdótico. Es anecdótico. Igual primero la define, ¿no? Primero se define y no volvés a poner var en la segunda. Sí, primero se define, por eso Sí. una vez que están definidas ya está, no cambia. No, este O sea, código no cambia nomás la definición. Es correcto. O sea, es como poner int a 2 y abajo ponerla así con un 4, tipo, es válido, por supuesto. Y vamos a la próxima diapo. Sí, vamos a si hacerlo todavía quiere. más funcional. Ahí va, mirá. Vamos a hacer la del gran chino Darín, que si la defino la limito. Así que básicamente no la defino y lo que hago es directamente guardo en la variable el tipo con una expresión lambda, lo que se llama una expresión lambda o una función lambda o función anónima. Es una función que yo creo on the fly, como se diría, o sea, sobre la marcha. Donde básicamente yo defino ahí, no le pongo nombre y lo guardo en una variable. Yo la variable la llamé cuadrado porque, bueno, tiene sentido porque yo quiero de alguna forma enterarme que ahí existe cuadrado, pero podría llamarse función a aplicar y digamos, no dice nada de la función en cuestión. Que cuando uno define una función, generalmente define según lo que hace la función en sí. Acá la variable es cuadrado porque yo la quiero reconocer, pero se podría llamar de cualquier otra forma y no hablar de lo que hace la función. Entonces no le estamos dando nombre, por eso son anónimas. Y bueno, expresión lambda se llama porque de vuelta, todo parte del cálculo lambda y todo en el cálculo lambda son expresiones lambda, que son este tipo de funciones que se definen así, tipo definen la entrada y la salida, listo. Y se hace con ese operador flecha, como en la mayoría de los lenguajes, en escala también es así. Y bueno, Parece rarísimo, pero se usa todo el tiempo. Tipo, yo no defino más funciones. ¿Qué le falta a esa función? Que se suele tener las funciones comunes. No, está implícito. Sí tiene. Cuando usted declara una función, siempre hay una palabra clave que es yo, function, def, no sé, el lenguaje. ¿Y después qué viene? ¿El qué? No. No, parámetros tiene hechos n. El nombre. Este tipo de funciones se llama funciones anónimas, porque no tienen nombre. Digo, existen muchos lenguajes, vamos allá del funcional. Es súper concepto de sí, funcional. salvo en C, No. que existen en todos lados. O sea. Claro. Pero esto, tipo, está lleno de funciones anónimas por todos lados, está bárbaro, a veces se complica el trace. Cuando falla ahí,
Digo, el trace le va a decir anonymous function, porque no Claro. tiene nombre. O sea, después Está bien. cuando impriman el stack trace, si se llega a tener un error, no van a decir, tipo, hay un error en la función tal. Va a decir, hay un error en la función 0x408020, porque es la dirección de memoria, porque básicamente es lo único que se identifica así a la función. El lenguaje lo identifica así, como una variable más en memoria, ¿no? Como un bloque más en memoria. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los beneficios de usar funciones de primera clase? No, está mal. Los beneficios de usar funciones de primera clase es que permite realizar generalizaciones al momento de aplicar funciones. Lo que decíamos antes, ¿no? Que si nosotros generalizamos y hacemos que las funciones, o sea, la lógica en sí que queremos aplicar sea un parámetro más, bueno, Ahí está. tenemos mucha más generalización, ¿no? Cosa de no tener que crear un nuevo heap para tratar con un tipo de dato nuevo. O un nuevo iterador interno para cambiar la forma en que yo itero. No debería. Con esto me lo permite generalizar. Me permite guardar funciones dentro de estructuras de datos, como pueden ser diccionarios y listas. Esto también es súper clave. Puedes ponerle, es re común que las listas, o sea, se armen listas de funciones, que son básicamente cosas que yo quiero que se apliquen sobre un tipo de dato, ¿no? Es como que yo le digo, bueno, hacé todo esto, ¿no? Es como yo llevo al perro al veterinario y le digo, bueno, el chabón tiene una lista de funciones que dice todo lo que tiene que hacer, lo tiene que lavar, le tiene que cortar, su unidad le tiene que pesar, lo que sea, tipo, ¿no? Cosas. Yo no tengo perro igual, así que no sé. Tenés gato. Tengo gato. Es un error. No. Fede tiene perro. Bueno, y permite introducir otros conceptos de paradigma funcional como funciones de orden superior, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva inmediatamente, composición de funciones, que esto es lo que decíamos de poder, esto es una composición de funciones, básicamente, o GOF, tipo hacer el G de la F, como en matemática, es composición de funciones, currying, que lo vamos a ver el miércoles que viene, y evaluación parcial, que lo vamos a ver el miércoles que viene. Bien, sigamos. ¿Qué son las funciones de orden superior? Son cualquier función que hace cualquiera de las dos cosas estas, que es recibe una o más funciones como parámetros, lo cual esto implicaría que la i es una función de orden superior, o devuelven una función, lo cual implica que i es una función de orden superior, ¿no? Porque recibe una función y devuelve una función. O sea, es doblemente de orden superior. O sea, no existe algo como doblemente de orden superior, pero digo, cumple las dos opciones que tiene para poder ser clasificado como de orden superior. Que o recibe una o más funciones como parámetro o devuelve una función nueva. ¿No Bien. puedo hacer las dos a la vez? Sí, la i hace eso. Ah, bien. La i recibe una f y devuelve después otra g de x, ¿no? Tipo una... Bueno, i de x, tipo... bien. Entonces, esa es la definición de funciones de orden superior. Vamos a dar un ejemplo. Y ustedes lo ven, ¿no? Por ahí, escondido en algoritmos 1, o por ahí en algoritmos 2, porque también existía en algún ejercicio de parcial, seguramente lo hicieron, de filtrar una lista, que reciben una lista por parámetro, no, nuestra función filtrar recibe una lista y después recibe una f que dice que esa f recibe un entero y devuelve un booleano, ¿no? Porque la lista es de enteros. Y después devuelve una lista. Entonces acá recibe una lista como parámetro, recibe una f como parámetro, lo cual la hace a filtrar una función de orden superior. No devuelve una función, solamente cumple que recibe una función por parámetro. Bueno, filtrar, lo hace el filtrado. Esta sintaxis de escala, no tengan miedo, ya la vamos a ver ahora en la práctica, es medio confusa. Da miedo esa, Da miedo, pero es muy cheta. Está la lleno verdad. de conceptos de escala ahí. Sí. Y después tenemos el main, que bueno, llama a la función y le pasa esta función f que yo definí acá, que justamente que esto que es. ¿Qué es esta spart? Recibe un int y devuelve un booleano. Pero ¿qué concepto que acabamos de decir se aplica? Es una función anónima, perfecto. Bien, buenísimo, es una expresión lambda. ¿Es de primer orden esa? Bien. ¿Es una función de primer orden? Sí. ¿Es una función de orden superior, spar? No, porque ni recibe una función como parámetro ni devuelve una función. ¿Podría ser de primer orden y superior al mismo tiempo? Sí. Obvio. Nosotros podríamos guardar f en una lista.
Tipo, bien. F en una variable, digo. Bueno, la lista. Bien, sigamos. Más funciones de orden superior que conozcan, porque ya programaron en otros lenguajes. Tenemos, obviamente, la función funcional por defecto. Función funcional, redundante. Pero la función que representa el paradigma funcional por defecto son estas, ¿no? Sobre todo map y filter. Map, filter son funcional. Cuando uno escucha map, filter, son conceptos de funcional, básicamente. Si bien están en un millón de lenguajes de programación, sino por no decir todos, uno cuando piensa en map y filter piensa en concepto de programación funcional. Reduce, lo mismo, que digamos acá, en el caso de reduce, bueno, todas estas, todo lo que recibe acá son funciones anónimas, para empezar, ¿no? Después, no tiene que ser funciones que reciban un solo parámetro, pueden recibir dos, obviamente. Y bueno, fold, que la verdad no me acuerdo qué hacía, pero es otra función. Sí, todas estas las vamos a ver en la práctica. Igual no es necesario saber qué hace cada una. Lo que sí es interesante acá, como marcó Nacho, fíjense que las funciones ya están recibiendo como parámetro una función directamente definida ahí adentro. ¿Sí? Y esto no es algo para la diapositiva, es algo súper común. Tipo, definir funciones anónimas como parámetro más que nada de map y filter, tipo, todo el tiempo. Sí, tipo, sí. es rarísimo Súper que la función esté definida afuera, de hecho. Sí, pregunta. Ahí puede ser que cuando usábamos Python en algo bueno que estudiamos lambda, los puntos definidos. Eso es una expresión lambda. Eso es una función lambda, justamente. Es una función anónima. Sí, sí, totalmente. Y ese es un concepto que Python incluyó de teoría funcional, ¿no? Básicamente. Que también Python tiene objetos, o sea que Python ya podemos decir que es multiparadigma. Bien. ¿Pasó? Sí, pasemos a otro ítem que habíamos marcado antes, composición de funciones. Que es como dijimos, es algo que viene directamente de análisis 2, ya lo vimos, que es la posibilidad de combinar funciones, ya sea para armar funciones más complejas, ya sea encadenando entradas y salidas, con lo cual podemos armar una especie de pipeline de cadena de responsabilidades de funciones, una cadena de funciones, que puede ser esto, como lo que hablábamos antes, GOF, que eso es básicamente lo que hacían también en análisis, o recibir funciones como parámetro y armar funciones a partir de eso, ¿no? Como puede ser la I, que la I no es un GOF porque no recibe como parámetro la F evaluada, sino que recibe la F, que es distinto de recibir la F evaluada, que es lo que hace G, ¿no? Que es G, F de X. Esto ya es evaluar X. Evaluar F en X, que es distinto de recibir F a secas. Bien, es totalmente análogo a la composición de funciones en matemática, no hay mucho para decir. Y además nos marca que el resultado de una función se usa como argumento para la siguiente y el resultado de la última es el resultado general. Básicamente lo mismo que en matemática, ¿no? Tenemos una entrada, o sea, antes lo que definíamos como funciones, algo que tiene una entrada y que recibe una salida y no tiene side effect, esto cumple exactamente el concepto de una función pura, ¿no? Bien. O sea, GOF es una función pura también. Bien, seguimos. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es diferencia de cuadrados, que básicamente define. Notemos que diferencia de cuadrados no está definido, sino que es una variable, y estamos definiendo una función anónima que se compone de otras funciones anónimas que definimos antes, ¿no? Definimos el cuadrado, definimos la resta, y después para hacer la diferencia de cuadrados es aplicar el cuadrado tanto de A como B, y después aplicarle la resta, ¿no? O sea, la resta sería el G, y la F sería el cuadrado, ¿no? Y el GOF es diferencia de cuadrados. Y bueno, eso es básicamente cómo componemos funciones. Entonces ya vemos que ya podemos hacer algo, ya podemos, digamos, de 3 líneas donde definimos 3 funciones, podemos hacer un script que calcula la diferencia de cuadrados. Tipo, ya estamos viendo un poco el poder de funcional y cómo es esto de componer funciones para digamos, lograr resolver un algoritmo, que es en este caso la diferencia de cuadrados. El algoritmo es todo, ¿no? O sea, un problema matemático es un algoritmo. Bien, sigamos. Vamos a, creo que ya la próxima diapo es mi tema favorito, es el de recursividad. Que una función recursiva, bueno, ¿qué es recursividad? ¿Qué es una recursividad? Una función que se llama así.
Una función que se llama a sí misma. ¿Cuántas veces? Hasta que llegue al caso base. Hasta que llegue a un caso base. Perfecto. Perfecto. Entonces es eso, básicamente. De hecho, está definida ahí. Es aquella que contiene una llamada a la propia función, permitiendo que la operación se realice una y otra vez hasta alcanzar el caso base. O sea, lo definieron ustedes, ni tuve que leerla ahí. Y que, aparte, como en este caso contamos con la inmutabilidad y con la falta de controles de flujo, como dijimos antes, no tenemos ifs, no tenemos else, no tenemos fors ni whiles, la recursividad empieza a ser algo clave para poder hacer iteraciones, ¿no? Porque hay un montón de problemas que se resuelven iterando. ¿Cómo hago si no tengo fors y whiles? Bueno, usamos la recursividad, que básicamente es la forma funcional de iterar. Entonces, y esto se hace, ¿por qué se puede hacer? Porque tenemos el concepto de funciones de orden superior, ¿no? Una función que se llama a sí misma es de orden superior sobre sí misma, tipo, ¿no? Es como medio raro. O sea, es como, no sé, yo me declaro el rey de mi casa, tipo, bueno, ponele. Ahora sí, yo me debo El a gato mí. es el rey. Yo me debo a mí, el gato es el rey de mi casa. Sí, eso debería decir. Bien, sí, pregunta. Pero mantenemos el problema de que si hay muchas llamadas recursivas podemos llegar a un problema de hardware. Sí, obvio. O sea, igual toda la teoría, tanto máquinas de Turing como cálculo de lambda, se hace bajo la premisa de que no existe la memoria. No Claro. existe la memoria finita. Siempre hay memoria infinita. Ojalá fuera. Ojalá fuera así. Obviamente cada vez nos aproximamos más a eso. Porque yo no sé ustedes, pero esta compu tiene 32 GB de RAM. Yo cuando era chico tenía, no sé, 32 megas. Como 2. No, 32 megas. Como 2 gigas. No, 1 giga ya era. 512, mucho. Estamos del otro lado, ¿no? Las memory card de 3 bytes. Megabytes. Sí, no, por eso. O sea, que cada vez nos acercamos más al concepto de, bueno, memoria infinita para lo que queremos hacer. Obviamente cada vez hay problemas más complejos que requieren más memoria, así que no. No, pero digamos, todo esto es matemático y todo se basa de que o trabajo con una cinta infinita, en el caso de máquina de Turing, o cuento con un stack de funciones eterno, ¿no? Tipo, Sí, no se llena nunca. Lo mismo para el procesamiento. Digo, o sea, suma el procesamiento es infinito. La capacidad de procesamiento es infinito. Por eso una máquina de Turing puede resolver un problema NP completo en tiempo polinomial. Teoría de algoritmos. Igual. Sí. Entiendo por qué la recursividad reemplaza la parte cíclica de, por ejemplo, C, el while, el for, pero ¿cómo conseguís que tener una condición de corte para que deje de llamarse a sí misma infinitamente? Bueno, no existe el if y el else como tal. Existe otra cosa que se llama pattern matching, que lo vamos a ver más en detalle el miércoles, pero igual vamos a ver acá un... Hoy llegamos en la Hoy práctica, llegamos en la igual. práctica a verlo, Sí, sí. no lo vamos a ver en la teoría, pero Eso sí. vamos a verlo en la próxima slide, si quieren lo explicamos muy brevemente. Vamos a hacer la suma. Esta función, básicamente, lo que hace es agarrar una lista de números y los suma todos. ¿Cómo funciona? Hace un match. Un match es lo que decíamos antes del pattern matching, que no es un if o un else para nada, es tipo... O sea, Parece un switch. es como un switch, parecido. Que vos decís tipo, vos le decís, lista es el objeto a comparar, ¿no? Y decís, esto que yo tengo, ¿se compara? O sea, ¿es igual a null? ¿Es igual a nil? Que sería como que no hay nada. Que sería como básicamente chequear que está vacía o está al final, o es null el puntero. Si se parece a nil, entonces ejecutá la instrucción devolver 0. Esto, digamos, devuelve 0. Y en el caso donde no, donde se parezca a esto, y esto, ustedes lo ven y dicen, ¿qué mierda es esto? Y tienen toda la razón, ¿qué mierda es esto? Bueno, como es una lista, la lista se puede pensar como una lista de, por ejemplo, tengo x1, x2, x3, x4, ¿no? Esta es mi lista. Y yo acá decido llamarla a esto n, y a esto, ¿qué son? Son otras n's, por eso es ns, porque es como n en plural. Entonces, esto es Se n. le puede poner el nombre que se quiera. Se le igual. quiere poner el nombre que se quiera, ¿no? NS. Podría llamarse x y xs, o x y resto, podría llamarse esto x y esto resto, pero en este caso lo llama n y ns. N y ns es una convención muy común de funcional, o x y xs, porque es el plural de la variable básicamente. Que básicamente me dice, si esto se parece, o sea, si tu lista se parece a que hay un x
y le siguen otras cosas, que es este caso. Entonces tomás n, que es el primer valor, y sumale la llamada recursiva de la suma al resto, ¿no? Entonces va a ser esto, es como una especie de división y conquista, ¿no? Ponele, solamente que no divido nada, o sea... Sí, entre uno y el resto. Sí, por eso. Y básicamente llamo esto y le digo, bueno, al resto, que es ns, aplicale la misma lógica. Y va a ser lo mismo. Entonces va a terminar calculándome la suma, ¿no? Y cada paso devuelve lo anterior. Profe, ¿qué sería match? Match es eso que decía que, como no tenemos if else, obviamente hay que tener forma de comparar los valores, porque yo necesito verificar qué son. Pero programación funcional nos da, en vez de un if y un else, nos da algo que es más loco, más poderoso si se quiere, que es pattern matching. Que yo puedo comparar a un objeto contra un patrón. Que es tipo, y yo tengo varios patrones, y con el que machee de esos patrones, yo voy a ejecutar la instrucción que yo le especifique para ese patrón. Por ejemplo, yo le podría especificar un case más que sea n a secas, que significa que no le sigue nada más, ¿no? O sea, sería n nil, creo que sería, que significa que es una lista de un solo elemento, ¿no? Y me dice si su lista se parece a esto, que tiene un elemento, dos puntos. Esto es literalmente el orden, yo podría invertirlo, podría hacer ns, n, y acá hago n y hace suma de ns y en realidad tomo el último y me quedo con el anterior. O sea, está escrito literalmente así. Igual se va a ver bien en detalle la próxima clase de match. Perfecto en la clase que viene y en la Sí. práctica. Pero bueno, eso es básicamente lo que hace el matching. Vamos a ver que es como... Tiene toda su lógica y bueno, muchos lenguajes lo están tomando. Sí, 2 preguntas tenemos. O 3, sí. Sí, ¿esa nomenclatura funciona solo con listas o funciona con cualquier...? Vamos, con iterables funciona. Sí. Sí. Capaz que no va el caso, ¿no? Pero ¿cómo sabe que tiene que trabajar sobre la lista que me mandaste? Porque es lo que está al lado del Porque match. es NS, claro. No, porque fíjate que dice lista match. Es lista match. Tipo, lista es el parámetro. Sí. Está implícito el dato, tipo, yo puedo poner n y dónde lo defino, porque no veo definido. No, es que igual de vuelta lo vemos bien en la clase que viene, ¿no? Pero vos al lado del match lo que le pasás es lo que iría dentro del switch, tipo como lo que vas a analizar. Y ahí abajo, adentro del case, uno puede poner directamente una operación y si machea esta operación o este valor, tipo entró. Cuando machea con nil, el valor de lista entra en el primero. Cuando machea con que es válido hacer n, dos puntos, que Dios sabe lo que significa eso, lo vemos en la clase que viene, ns entra ahí. O sea, vos podrías hacer tranquilamente case Es algo mucho más mágico de lo que venimos viendo, ¿no? Tipo en Case Goce. 1, 2, 3 también podrías poner. Si tu lista es 1, 2, 3, Claro. va a entrar. ¿Se entiende? En todos los demás casos no. Y el orden en que están es importante porque es el orden de evaluación. El primero es el que vale, El primero primero que machea. evalúe correcto va a ser el que entre, ¿no? Bien, allá tenías. Había 2 preguntas, ¿no? Igual, en ese No, lado. esa era la que yo tenía. Bueno. Ok. Igual eso, si no queda claro, o sea, igual lo vamos a seguir viendo. Sí, o sí, sea, todo. hay de hecho No, vamos a ir repasando. 2 clases de esto. Bien. Mirá. Bien, esto, sin embargo, bueno, acá tenemos otro caso, el de filtrar. De vuelta tenemos también esa nomenclatura. Y acá tenemos otro caso más loco, que es ese Ese if. f de x, Igual si no, que no lo vamos a ver. Claro. No lo vamos a ver ahora, porque ya lo vamos a ver más adelante, pero nada, ven que tipo los cases son algo loco, no es un if como cualquiera. Si ven, ahí explícitamente dice if, pero porque nos lo da a escala eso, no significa que exista el if necesariamente. Está viendo si En f de Haskell x se escribe distinto. Sí. Está viendo si f de x es parecido a x, puntito x. No, está viendo No, no. si f de x devuelve true. No, de vuelta, En este caso. esto hace lo mismo. Esto divide la lista en x el resto y se significa si x Devuelve true. devuelve true. Ah. Y si es true, Entra en el match. claro, lo deja y si no lo saca. ¿Se Sería entiende? como- Es una Sería mierda. como an f de x. Ponele. Sí, pero usa la primera expresión en la segunda. Fíjate que el x lo obtiene en la primera. Igual nada, lo vemos. No, lo van a ver más. Lo vamos a ver después. Lo vamos a repracticar y está la guía de ejercicios también, así que tranqui. Bien, vamos a ver 2 casos distintos y vamos a pensar cuál es mejor. No vamos a pensar, vamos a decir directamente cuál es mejor. Pero existe lo que se llama head recursion o tail recursion. Que estoy haciendo básicamente lo mismo, ¿no? Es la operación de suma, solamente que en uno
digamos, me guardo la suma acumulada y en otro voy sumando y después le sumo a medida que voy invocando las funciones recursivas. En otro solamente tengo llamadas recursivas. ¿Cuál les parece que tiene mejor? Performance o memoria o uso de memoria. El primero, ¿por qué? Porque usa menos variables. ¿Cómo? Usa menos variables. Usa menos variables, ok. ¿Otros? ¿Alguna otra? ¿Alguien da algo por la de abajo? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre en cada caso. En el caso de la de head recursion, lo que va a pasar es esto. Yo invoco a la suma con la lista 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que va a hacer la llamada recursiva es, bueno, va a decir, yo voy a crear un statement que es, o sea, que no se va a devolver inmediatamente porque tengo que esperar que se hagan todas las llamadas recursivas. Entonces va a quedar holdeado en memoria 1 más la suma más la llamada recursiva. En la segunda llamada va a ser 1 más 2 más la suma. En la tercera va a ser 1 más 2 más 3 más la suma, así, 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 hasta que llegue a nil, que básicamente va a estar en el primer caso, el caso base, y va a quedar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 0. Y recién va a ser, bueno, la suma va a ir liberándose en memoria esta expresión. Todas estas expresiones que se fueron armando se van a ir liberando a medida que vuelva la llamada recursiva. Pero Recién va a sumar al final. recién va a sumar al final. El otro va sumando cada paso. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que decimos es que los resultados recién se acumulan al final, entonces todas esas expresiones parciales van a quedarse viviendo en memoria hasta que se resuelva todas las llamadas recursivas. Ahora, ¿qué pasa si andamos con tail recursion? Que parece a priori más difícil, pero estamos sacrificando tener un parámetro extra en la función con el afán de no tener que tener esas expresiones guardadas en memoria esperando que se evalúen. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el lenguaje funcional esa parte? Esto va a pasar que llamo a suma con la lista y le paso 0 inicialmente, ¿no? Al acumulado. Entonces va a pasar que se va a llamar la suma, digamos en el primer caso, con el resto y 1, ¿no? Ya en el acumulado. En la segunda iteración va a llamar a 3, 4 y 5, que es el resto, con el acumulado de los primeros dos elementos, que eran 1 y 2. O sea, acá ya queda 3. En la cuarta va a quedar 4 y 5 y el acumulado es 6. Cuando queda solamente el 5, el acumulado ya es 10 y después, bueno, me queda el nil y el acumulado es 15. Y después ya se devuelve directamente el 15, ¿no? Pero algo que tiene loco los lenguajes funcionales es que una vez que yo ya no tengo nada más por evaluar, digamos, eliminan el stack S. ¿Se entiende? O sea, todo lo que ya ocupaba esa invocación de función, si lo último que queda por hacer es una llamada recursiva, limpia toda la memoria y solamente se la deja la llamada recursiva, ¿no? En cambio, en el otro caso, que sí teníamos cosas por hacer, porque quedaba hacer la suma, eso es una operación que falta hacer, no puede liberar la memoria porque falta evaluar esa expresión. Pero acá no queda expresión por evaluarse, la única expresión que queda por evaluarse es la suma, es la llamada recursiva. Entonces, elimina este stack 3, digamos, este lo elimina, no queda nada, y se llama con el siguiente. Entonces, se dice que eso es más óptimo, porque estamos usando mucho menos memoria, porque a medida que van terminando las funciones, se van limpiando de memoria y no queda nada acumulado. Entonces es mucho más difícil colapsar la memoria, como decías vos, de lograr un stack overflow por tener muchísimas funciones anidadas. Ojo, esto también puede resultar en stack overflow, pero nos da un abanico mucho más grande, porque imagínense si hacíamos en vez de la suma de una lista del 1 al 5, era del 1 al millón. Teníamos 1.000.000 de stacks de funciones guardados en el stack justamente, mientras que acá todo el tiempo estamos teniendo 1. Bien, sí. ¿Y no podría pasar que esta función sea ineficiente y demoraría mucho más ir haciendo cada operación en cada paso, excepto de hacerlo lo último? Depende, no, que Entonces, ¿en qué caso lo dirías? Acá estamos sumando más, pero no sé. Supongamos que es una función poco ineficiente que demora cada paso. Supongamos que sumar. Poner que se va a multiplicar o a elevar a la 100. Claro. Bueno, pero pensá que si fuese elevar a 100, en el otro caso también la tenés que hacer n veces. Solo que lo haces al final. O sea, la operación también la haces n veces. Sí. Solamente que la haces Al final. la haces, claro, con el paso. La haces al final. Es lo único que cambia. La verdad que la operación no va a cambiar. ¿Puede haber un caso donde tail recursion sea peor? La verdad no se me ocurre. Hay casos donde no lo puedes hacer, pero por una cuestión de que necesitas el resultado
y después necesitas seguir operando con el resultado, haciendo otras cosas. En este caso, como el resultado, como esta optimización era posible, de vuelta, esto es una optimización y no siempre se va a poder. Pero en los casos donde se puede, o se puede refrasear el algoritmo para que sí pase. Y eso pasa en un montón de casos. Aunque uno no lo crea, hay muchísimas formas de transformar algo que es head recursive en tail recursive. Hay que pensarlo mucho por ahí, pero es posible. Y es todo un ejercicio que, bueno, sale de programar funcional. Yo la verdad que no estoy tan acostumbrado y haría la otra seguramente a primer vistazo, pero es algo que con la práctica uno lo va recontra incorporando. Así que nada, es practicar. Pero bueno, las dos formas de recursividad nos dan el mismo resultado, o sea que la recursividad es el mecanismo que tenemos para iterar y para hacer este tipo de procesamientos. Después podemos ir evaluando cuál es más óptimo, obviamente va a haber mejores, pero bueno, a partir de, o sea, ya tenemos algunos mecanismos para resolver algoritmos que hasta ahora ya podían resolver con las herramientas que tenían el algoritmo 1 y el algoritmo 2, pero con programación funcional. Así que de vuelta, esto es un paradigma distinto, por eso los conceptos son raros un poco, son extraños para la cabeza que tenemos hasta ahora, porque nosotros venimos con procedural a morir, y es difícil ponerse en el chip de funcional. No es necesario tampoco pasarse del mambo y volver a un chip estrictamente funcional, ¿no? Porque tampoco pasa, porque después en la práctica, o sea, ustedes van a conseguir un laburo y si hacen la entrevista con funcional los van a cagar a trompadas. Pero... O no, porque van a decir, oh, qué loco este chabón. Si labura en Node estaría prácticamente bien. Depende en que lo hagan, sí. Pero bueno, igualmente las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo piola es saber las ventajas de ambas, saber cuándo elegir el paradigma adecuado y cuándo combinarlos correctamente, que eso es a lo que apunta la materia, básicamente. Así que, básicamente, vamos a ir estas semanas, esta semana y la otra particularmente, vamos a seguir con funcional, y después ya, bueno, arrancamos con objetos, pero funcional no son muchos temas, porque ya les digo, después lo más grosso de funcional teórico es cálculo lambda, que no nos vamos a meter porque ya es mucho más matemático. Pero así los conceptos, está bueno incorporarlos para su práctica diaria en la programación, ¿no? Sí, y es como dijimos la otra vez, o sea, no es que, bueno, ahora hay que desafiarnos y hacer todo en funcional, o cuando uno está laburando, ve un problema y dice, no, bueno, voy a usar funcional. No, es tipo, voy a usar un map acá, voy a usar un filter, tipo, no pienso, tipo, estas cosas. Bueno, entonces finalizamos la teórica. Finalizamos la Dejar de grabar.